Muy buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a la 42ª Semana del Humanismo y primer Congreso Internacional Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH. Además, al público que nos sigue por Zoom, Facebook Live y YouTube Live, por los cuales estamos transmitiendo en vivo esta Semana del Humanismo y Congreso Internacional Cultura de la Paz. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista magistral, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas para nuestro conferencista, las compartan en el chat para ser leídas al final de la conferencia. Gracias. Es así que este día nos da gusto recibir a Javier Aranda Luna, quien es un periodista especializado en asuntos culturales desde 1984, cuando empezó a trabajar en el periódico La Jornada, del que es fundador. Ha sido coordinador y colaborador editorial de Noticieros Televisa, editor de la revista Vuelta de Octavio Paz, director del programa radiofónico Vuelta al Aire, colaborador de Nexos, La Cultura en México en la época de Carlos Monsiváis, La Jornada Semanal bajo la dirección de Fernando Benítez, colaborador de Proceso, del programa de Radio Cruz y Raya de XCW, director de noticias de Canal 22, de los programas de televisión Antesala y Página Cero del mismo canal, y colaborador semanal en versión televisiva y de radio del Mañanero. Actualmente conduce el programa y las cápsulas Retomando a de Televisa, Debate 22 de Canal 22, colabora en La Jornada y es miembro de la Fundación Elena Poniatowska. Nos presenta la conferencia magistral, Lectura, Paz y Equidad Social. Es un honor y adelante, por favor. Gracias, Jocelyn. Gracias a todos ustedes que hacen posible esta Semana del Humanismo, que siempre es necesario volver hacia esos conceptos básicos porque son los que nos dan sentido de comunidad, son los que nos dan centro y nos permiten seguir adelante. Bueno, pues empecemos. Dos de los capítulos más inverosímiles del México contemporáneo y que en estos días nos tienen en ascuas, como son las detenciones y los procesos judiciales en Estados Unidos contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos y contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por narcotráfico, conspiración y lavado, son la prueba más contundente de que la literatura puede fijar complejos procesos sociales y muchas veces anticipa el destino del hombre. A una novela publicada por entregas en el siglo XIX, debemos uno de los mejores retratos de la corrupción desde el poder en nuestro país. Por cierto, abro un paréntesis, ya se dieron cuenta que las novelas por entrega son el antecedente de las series que se exhiben en Netflix. Reproducen el mismo principio manejado por Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, también en La Sombra del Caudillo. Son historias redondas que, al ser contadas, dejan los suficientes elementos para engancharnos con el capítulo siguiente, pero que puede también leerse de manera autónoma. Piensen, si no, en la famosa La Fiesta de las Balas o en el capítulo que cuenta la entrada de los zapatistas en Palacio Nacional. Hasta aquí el paréntesis. La novela Los Bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, fue publicada por entregas en Barcelona entre 1889 y 1991, y después en México entre 1892 y 1893. En sus 117 capítulos, Paino da parte de los hábitos, mitos, costumbres, aspiraciones, formas de mover la economía y, por supuesto, de la corrupción en México, que por cierto se llamó en la colonia el unto de la Nueva España, la grasa que hacía posible que los engranes de la maquinaria colonial funcionaran. Es el diezmo de nuestros días, la dádiva, la mordida. Uno de los personajes principales de la novela de Paino es el coronel Juan Yáñez, conocido como Don Relumbrón, por su ostentoso afecto a los oros y los brillos, al dinero fácil y al sonoro ritmo de bon vivant que organizaba fiestas con la crème de la crème, seducida entonces como ahora a golpe de billetazos. Don Relumbrón, ya lo adivinaron, es el nuevo rico, y no solo un funcionario corrupto más.
Es la mano derecha del presidente Antonio López de Santana, pues se desempeñaba como jefe de seguridad, pero también como líder de los bandidos de Río Frío. Era, digamos, el García Luna de Felipe Calderón, el Salvador Cienfuegos de Enrique Peña Nieto e incluso el Edgar Beitia, juzgado también en Estados Unidos y que fuera el fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval. No es un pecado imaginar que muchos relumbrones evitarán viajar a Estados Unidos en los próximos años, ¿verdad? Adiós Nueva York, Las Vegas o ya de perdiz El Paso, Texas para ir de shopping. Pero bueno, así como los bandidos de Río Frío fijó para siempre la corrupción desde la cima del poder en México, la literatura no solo es memoria, sino también imaginación que puede anticipar lo que vendrá. Piensen, por ejemplo, solo en uno de los grandes escritores de ciencia ficción de quien en este año celebramos el centenario, Ray Bradbury. Si uno se acerca a ese libro fantástico que es El hombre ilustrado, publicado hace más de 70 años, podrá encontrarse con uno de los cuentos más alucinantes sobre las posibilidades y usos de la llamada Internet de las Cosas o la inteligencia artificial aplicada a los hogares. Las casas inteligentes de Japón, la realidad aumentada, las imágenes 3D y el mapping son una pálida sombra a lo imaginado por Bradbury. Los buenos escritores, por su sensibilidad, son las mejores antenas, los radares más eficaces para captar los mensajes no siempre claros de la semiósfera que pueblan el ambiente. Pocas cosas ponen el piso tan parejo como la lectura. Pocas fomentan mejor la comunidad. Estos días de encierro nos han recordado que los libros son amigos sin condiciones, consejeros mudos, ventanas para mirar lo nuevo y mostrar lo nuestro, puentes para transitar por esos mundos paralelos que imaginaron otros, sí, pero que enriquecen al nuestro. También podemos decir que no hay paz duradera sin lectura. No hay mejor equidad social sin compartir los siglos de la misma trama. De la saga de Harry Potter a la iniciada por Miguel de Cervantes en el siglo XVII y que aún no concluye. No es una locura señalar esto último. La historia que encierra Don Quijote de la Mancha inicia con los primeros lectores de la que fuera su primer publicación en 1605 y se prolonga hasta el lector más reciente que se haya acercado a su historia por primera vez. Lo ha dicho muy bien el escritor Daniel Salinas Basabe. Los lectores son los amos y señores de las novelas, les dan vida. No solo las suyas, sino las de todos. El lector, nos dice José Emilio Pacheco, es quien termina de escribir el poema. Por eso no me extraña la presencia de las redondillas de Sor Juana en las marchas feministas. La décima musa escribió para las indignadas de su tiempo, pero también y sobre todo para las que ahora salen a la plaza pública a protestar y a exigir. Durante muchos años, el libro fue el objeto cultural por excelencia, por ser la memoria extendida, capaz de llevar nuestro pensamiento a cualquier lugar, a cualquier persona, contemporánea nuestra o incluso aquella que habrá de nacer 2 siglos después de que nosotros hayamos muerto. Los miedos, las angustias, la pasión amorosa que imaginó y sin duda sintió Shakespeare en Romeo y Julieta, siguen llegando de manera directa a los novísimos lectores de su obra o de manera indirecta a través de películas y telenovelas que han hecho eco de su tragedia, presentándonos amores imposibles y constantes, como diría Quevedo, más allá de la muerte. Durante muchos siglos, los primeros hombres compartieron sus conocimientos e historias de manera oral. Junto al fuego, después de la jornada, contaron lo que imaginaron que era el trueno, el sol, el mar, el palpitar del mundo. Si las mujeres fueron, según Diego Rivera, y nuevas evidencias científicas así lo comprueban, las creadoras de las pinturas rupestres, imagino que fueron los hombres quienes contaron las historias sangrientas de la cacería, los peligros que acechaban a la comunidad. Pero contar historias, sueños, sortilegios, o registrar los ciclos de los astros, o llevar los inventarios de los bienes de las comunidades cada vez más grandes, los obligaron a fijar signos para no perder las cosas, para tenerlas presentes en algunos registros. Registrar tanto el mundo visible como el invisible. La oralidad como recurso mnemotécnico resultó entonces insuficiente. La escritura se convirtió en el hilo más duradero para tejer y amarrar el corazón de la comunidad. Y al fijar, al lado de la contabilidad de los bienes comunes,
de las historias de todos, también se fijaron por escrito reglas básicas de convivencia para evitar conflictos y mantener la paz. Reglas tan sencillas como condenar el robo. Y es por esa función comunitaria de la escritura que no leemos a otros, nos leemos en ellos. Si hacemos a un lado a Sommer y sus tablillas de arcilla hendidas por punzones, me parece que el mayor acto cultural de Occidente tuvo lugar en el castillo de Wartburgo en 1521. Allí un monje perseguido por el Papa León X y el emperador Carlos V tradujo la Biblia al alto alemán, un idioma de uso. Con su traducción no solo logró convertirse en el principal promotor de la lectura de todos los tiempos, sino también en el iniciador de la literatura alemana. La idea de que todo hombre tenía derecho a leer la Biblia es bastante democrática. A estas alturas, y más allá del tema religioso, quedan claras varias cosas. Que Martín Lutero, ese monje del que les hablaba, ha sido el mayor promotor de la lectura de todos los tiempos. Que los pueblos con mayor número de lectores promedio son principalmente aquellos donde el protestantismo se asentó, Japón escaso aparte, que las comunidades protestantes le llevan una ventaja de 200 años a las católicas en materia de lectura masiva, pues estas últimas realmente empezaron a leer de manera masiva, les digo, a partir de la Ilustración. Que también que los países con mayor arraigo protestantes son en general sociedades más desarrolladas y democráticas. Ya sé que San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín por encargo del Papa Dámaso I, pero esa traducción fue para unos pocos, para la alta jerarquía, ni siquiera accesible a los curas del pueblo. La impresa por Gutenberg y traducida por Lutero tenía otra intención: hacerla circular, democratizar su lectura. No es casual que la democracia se consolidara en los países protestantes. La Reforma, mucho más que una revolución religiosa, fue una revolución cultural. Con los primeros impresos, empezamos leyendo en comunidad. Y aún en el siglo XIX, la lectura era en buena medida comunitaria. Libros y diarios se leían en voz alta en la calle, en las plazas, en los mercados, en las estaciones de tren. Leer significa ejercer nuestro derecho a la memoria y la imaginación. La lectura se ha convertido en una herramienta para fijar al mundo y construirlo, en una memoria extendida, en un disco duro que nos permite llevar a donde sea saberes y curiosidades. Estos días de confinamiento nos han hecho ver que los libros son consejeros sin ambiciones, amigos mudos, memoria del mundo, agenda del porvenir. Son y han sido patria de un pueblo, brújula de almas perdidas, ventana de la imaginación, antídoto contra la barbarie y la estupidez, terreno de libertad. Son objetos para avivar el ingenio, buscar la justicia, la verdad y diversificar el ocio, pero si son todo eso, ¿por qué leemos tan poco? ¿Por qué no leemos más? Octavio Paz decía que los poetas podían condenarse por problemas de lenguaje, y es cierto. Ahora sabemos que el buen uso de la palabra escrita también puede costarnos la vida. Eso le ocurrió a Rosario Fuentes Rubio, que hacía uso de la cuenta Mute 3 o Felina y que fue asesinada en Tamaulipas por difundir actividades del crimen organizado. ¿Y qué decir de los periodistas asesinados en todo el país? De Javier Valdés, de Miroslava Beach. Contarnos el cuento de la verdad les costó la vida, pero muchos de sus lectores la salvaron. Conviene recordar que Shakespeare y Cervantes, estos dos escritores que construyeron nuestro concepto de lo humano, utilizaron más de 20,000 palabras para hablarnos del amor y el odio, la traición, la audacia, el miedo, la avaricia, la solidaridad, la ambición, la esperanza, la soledad. Para acercarnos al mundo y a nosotros mismos, se valieron de más de 20,000 palabras, y nuestros jóvenes, según algunos estudios en España y en México, se valen de poco más de 200 para comunicarse. Todos los matices que nos acercan a lo humano podrán expresarse con 200 o con 300 palabras. Así como en el siglo XIX no se imaginaron las consecuencias de la revolución industrial más allá de la producción en masa y la acumulación del capital, contaminar el medio ambiente y depredar los recursos naturales no fue tema para ellos. Actualmente no imaginamos qué habrán de generar estos cambios más silenciosos que las rudimentarias máquinas alimentadas por carbón en la Inglaterra victoriana.
A Charles Dickens debemos el mejor retrato de esa sociedad industriosa que devoraba coque, pero que también esclavizaba a cientos de niños ingleses convertidos en piezas intercambiables de esa gigantesca máquina del progreso del siglo XIX. También a otro novelista y a un cibernauta debemos actualmente el mejor acercamiento o close-up a esa revolución silenciosa que se transmite a través de la fibra óptica y le permite fragmentarse y alcanzar cada dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Me refiero a Stieg Larsson y a Julian Assange. Aunque con motivos diferentes, ellos son quienes mejor nos han permitido vislumbrar cada uno por su parte sobre algunos de los alcances de la nueva revolución silenciosa que la era digital lleva a cabo y que el confinamiento aceleró intensamente. Estos dos personajes nos han revelado lo obvio que no veíamos, que detrás de las pantallas luminosas de móviles y ordenadores y tabletas existe un mundo donde el lucro se vale de la información para controlar mejor el mercado global. Nos ha hecho ver que cada información subida a la web fue subida por alguien con algún propósito y no precisamente el mejor. Nos han permitido atisbar que no vivimos un cambio de generación, sino de época, como ha dicho Vargas Llosa de manera muy acertada. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que el siglo XXI inició realmente a raíz de la pandemia? Dice el escritor sonorense Josué Barrera que llevábamos 20 años arrastrando 20 años de un siglo XX poderoso que se resistía a irse, pero que erradicó con fuerza en unos cuantos meses la explotación tecnológica digital y el distanciamiento social. Apenas conocemos las nuevas posibilidades de la tecnología y ya nos hacen crisis en las manos, como ha ocurrido con el famoso Periscope, que se quedó como los discos Blu-ray en mera llamarada de petate. Hace algunos años, la ONU consideró a la Internet como uno de los derechos humanos. Qué bueno. El no tener acceso a esa red implica una significativa desventaja entre unos pueblos y otros, entre unos alumnos y otros, como hemos visto por el confinamiento, que ha obligado a los alumnos a tomar clases en casa. La pandemia nos hizo ver con brutal claridad que por lo menos existen dos tipos de alumnos en nuestro país: los que pueden ejercer ese derecho humano que permite la Internet y los estudiantes condenados a tomar las clases frente al televisor. Desde el año 2000, presidentes y funcionarios de primer nivel han prometido llevar Internet a todo el país, pero el portazo con el que nos confinó el COVID nos hizo ver brutalmente las promesas incumplidas. También suele olvidarse que el simple acceso a la web no hará el milagro de la igualdad. Ni el contar con tabletas resolverá nuestro rezago educativo, ni se solucionarán nuestros bajísimos niveles de lectura. Eso sería tanto como pensar que regalando plumas se resolvería el problema de la escritura entre los jóvenes. Entre el año 2000 y el 2012, se cuadruplicó el presupuesto en materia de fomento a la lectura. Se subió con bombos y platillos el poema blanco de Octavio Paz a una aplicación. Se creó el premio Carlos Fuentes, uno de los más altos en Hispanoamérica. Se construyó la megabiblioteca en la antigua estación de trenes de Buenavista en la Ciudad de México y desde entonces tiene goteras. Se compraron las bibliotecas personales de 6 reconocidos escritores. Recuerdo ahora la de José Luis Martínez, la más completa en literatura mexicana, la de Alichu Macero y la de Carlos Monsiváis, por ejemplo, pero los niveles de lectura entre el año 2000 y el 2012 y hasta ahora, al parecer, han sido prácticamente los mismos. No rebasan el ominoso 2.8% de libros que se leen per cápita al año, y las bellísimas bibliotecas personales, que yo particularmente disfruto enormemente, son visitadas por muy pocos. La lectura no es ni puede ser considerada como una asignatura académica más, sino como una herramienta para comprender mejor el mundo, para disfrutarlo de mejor manera, para elaborar un tejido social más firme y duradero. Fomentar la lectura es una de las tareas del Estado, pero no deleguemos a la escuela y a las bibliotecas solamente esa labor. Unámonos con sus esfuerzos o a sus esfuerzos desde nuestros hogares. Mientras ciudadanos y gobierno
no interioricemos la lectura como una necesidad fundamental de la sociedad, nuestros niveles de lectura no serán los deseables, ni tampoco nuestro sistema democrático. No debemos ver a la lectura como una asignatura más en el sistema cultural y educativo. Deberíamos considerarla junto a las matemáticas como la herramienta fundamental del sistema educativo. Por eso, me da mucho gusto que en la actual administración el fomento a la lectura forme parte esencial de la política pública. Por lo menos hay muchos actos públicos que dan cuenta de ello. Ojalá ahora sí escuelas, bibliotecas, editoriales se coordinen en un esfuerzo común, porque si antes se llenaron de saldos no pocas bibliotecas, espero que eso no vuelva a ocurrir. Los discursos de Vicente Fox, que publicó el Fondo de Cultura Económica, deberían concentrarse en bibliotecas especializadas por si algún estudiante temerario se interesa en los despapuchos de nuestra política y no en bibliotecas normales. El compromiso básico de la educación básica debería ser capacitar a los niños y adolescentes a tener la capacidad de leer y escribir. Si nuestro sistema educativo no logra eso, si sus egresados no leen con fluidez, entienden lo que leen y no son capaces de resumir el contenido de un libro, sencillamente habremos fracasado. Autoridades y sociedad, insisto. Por mi trabajo profesional, se me acercan con frecuencia muchos padres para preguntarme qué les sugiero para que sus hijos adquieran el hábito de la lectura. Antes de responderles, siempre les pregunto, ¿y usted lee? Y ya saben, casi siempre la respuesta es la misma. No, por falta de tiempo. Yo les pregunto si van al cine o ven películas en casa y la respuesta es sí. Es muy difícil que un niño lea si en su casa sus padres no leen. Por eso digo que como sociedad no hemos interiorizado la necesidad de la lectura. Así como hablamos de películas, escenas, actores, deberíamos compartir con los otros los asombros, hallazgos o conocimientos que encontramos en los libros. Decía Julio Cortázar, el gran cronopio, cuando yo abro un libro, lo abro como puedo abrir un paquete de chocolates o entrar en el cine, es decir, en una sensación de esperanza, de felicidad anticipada de que todo va a ser bello, de que todo va a ser hermoso. Hasta aquí la cita. Cuando abramos los libros con la emoción con la que abrimos la puerta del cine, habremos hecho una buena labor de fomento a la lectura. Mientras como sociedad no interioricemos la lectura, mientras no sea tema de conversación en la antesala del médico, en la charla de café o durante las comidas, nuestra tarea sí será similar a la de Sísifo, volver a empezar una y otra vez. Decía Paulo Freire, el pedagogo brasileño que sacudió con sus ideas los métodos de enseñanza, que mucha de la insistencia en la cantidad de lecturas que los estudiantes deben hacer es una comprensión errónea para involucrarlos en el ámbito de la lectura. Para él, la lectura mecánica, enfocada en el mero análisis estructural y en la memorización de tramas y personajes, sin el adentramiento en los textos, es un error que ha continuado la formación de lectores precarios que pueden leer, claro, pero que difícilmente entienden la totalidad de los textos. Esa práctica errónea, sentenciaba Freire, solo aleja a los posibles lectores de los libros. Si los libros son vehículos para el conocimiento, también lo son para el ocio y para la diversión. Siempre leemos para algo. Debemos tener claro para qué y por qué lo hacemos. Acudimos al cine para divertirnos, para ver a un actor que nos gusta su trabajo, le seguimos la pista al director que admiramos o porque nos atrae el tema de una película. La publicidad y los comentaristas especializados en cine nos dan contexto para dirigirnos a la sala y siempre hay amigos que con más comentarios o menos nos enganchan a asistir al cine. Casi nunca llegamos a plantarnos en el cine a ver qué hay. Vamos predispuestos. Con la lectura no ocurre lo mismo. Llegamos a una puerta de cuyo interior no tenemos expectativa alguna, salvo que debemos aprender ciertas habilidades. Es como si fuéramos a ver una película para cumplir con una tarea escolar, cuaderno en mano,
para anotar tomas, planos, secuencias, encuadres de cámara, diálogos, por ejemplo, de Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc. Atenidos a recoger los datos, seguramente no disfrutaríamos la película. Día con día nos vamos enterando de las consecuencias de esa revolución silenciosa de la que les hablé hace unos momentos. The New York Times dio cuenta hace tiempo de un estudio que demostraba que las personas que leen en libros digitales y en los tradicionales retienen de manera distinta la información. Me explico. Quienes leen en pantallas digitales retienen menos la información que quienes leen en libros tradicionales. Y la razón es más o menos sencilla. Cada libro físico es distinto, aunque sea de la misma edición. Podemos olerlos también. Tienen tipografías o ilustraciones no semejantes y la textura de sus páginas también podemos sentirla. Nos ayuda a distinguirlos. Todas esas diferencias nos ayudan a fijar su información en la memoria, mientras que en el caso de los libros digitales, siempre estamos leyendo la misma página en términos sensoriales, con el mismo brillo, el mismo tamaño, etc. No contamos con esos acicates que podrían ayudarnos a fijar mejor la información. Esto implicaría en el terreno amoroso que todas las bocas de nuestras parejas tuvieran la misma textura, sabor, volumen. Imposible recordar a uno en particular, ¿no les parece? Si la revolución cultural de Lutero hizo al mundo girar de otra manera al promover la lectura masiva de la Biblia, sin intermediario alguno, y la Revolución Francesa 2 siglos y medio después replicó esa apuesta por la lectura para todos en los países latinos, esta silenciosa revolución digital está cambiando de manera vertiginosa el cómo hacemos las cosas, pero también nos está cambiando a nosotros mismos de manera acelerada. Más aún, está trastocando, como diría Jean Baudrillard, el principio de realidad, por esa profusión de imágenes que mutilan, aumentan, disminuyen al mundo que nos rodea. Esas imágenes están sustituyendo también a las palabras. Pasamos del vivísimo lenguaje pictórico de las pinturas rupestres de Altamira, por ejemplo, o de Guerrero, para contar el cuento de la verdad, como la Casa del Bisonte, a las miles de imágenes a las que nos exponemos al caminar por una calle, o mejor aún, sin levantarnos siquiera de la cama donde dormimos cuando tenemos enfrente nuestras pantallas. Los nuevos dispositivos nos conducen y nos dicen literalmente qué hacer. Decir me gusta, festejar al amigo porque hoy es su cumpleaños, o poner a nuestra disposición miles de libros y que nos permiten decir con cierto orgullo que en nuestras próximas e hipotéticas vacaciones iremos a la playa con una biblioteca de 300 libros para escoger el que más nos guste. Le he preguntado a mis amigos que se ufanan de esas bibliotecas itinerantes si en verdad han hojeado siquiera una docena de libros en el lapso de un mes y la respuesta ya la adivinaron. Es negativa. Esas bibliotecas son un espejismo cuando no se tiene el hábito de la lectura. Además, muchas de esas bibliotecas virtuales están llenas de literatura chatarra. Y al buscar, por ejemplo, entre las novelas históricas, la titulada, que ustedes conocen seguramente, Y México se refugió en el desierto de José Fuentes Mares, nos encontramos con los 3 volúmenes de Los arrebatos carnales de no sé quién, armados, me parece, más con leyendas urbanas, según estuve hojeando alguna vez en una librería, que con fuentes históricas. El chisme es bueno, pero no para hacer historia. Nunca como ahora, los otros son tan distintos de nosotros por la desigualdad tecnológica. Nunca antes como ahora el mundo es otro al que miramos desde la caverna tecnológica donde otras sombras, más reales que las de Platón, nos hechizan. Lo malo es que esas imágenes no las cultiva nuestra imaginación con nuestra memoria, no las construye con otras informaciones tomadas de aquí y allá. Yo recuerdo de niño haber tratado de imaginar al Leviatán bíblico. Solo me quedaba claro que era un monstruo marino. A veces lo imaginé como una especie de cocodrilo gigante, una especie de víbora gigantesca, una inmensidad finalmente desconocida y feroz. También imaginé de 1000 maneras la bestia del apocalipsis, maléfica, terrible.
Hoy los niños desde pequeños no han tenido que imaginar, por ejemplo, a Aracné, que imaginaron los griegos y que recupera Dante en la Divina Comedia y que fijó para siempre y para gusto de todos Gustave Doré. Es cierto que Doré me fijó al monstruo imponente, mitad insecto gigante, mitad mujer, pero el cómo vivía o se desplazaba y cuál era su alimento corría por cuenta nuestra. La Aracné de los niños de ahora es la araña gigante que apareció en una cinta de Harry Potter. El reino de la imagen se está comiendo nuestra imaginación. Imaginamos lo que imaginaron otros según su capacidad cultural o su presupuesto, porque siempre resulta más fácil armar en el cine una araña común, agigantada, que una araña que tenga también tronco, senos y rostro de mujer. Y no explicar, claro, que una mujer fue maldecida por los dioses por haber alardeado de ser mejor tejedora que Atenea, ni dar cuenta que el trato con los dioses puede tener consecuencias monstruosas. Sino también piensen en el Minotauro, hijo de Pasífae, la que brilla para todos, la luna, y el toro de Creta. Esa historia, por lo demás, es fascinante. Poseidón hace emerger del mar y su espuma a un hermoso toro para ser sacrificado por Minos y así ganar el beneplácito de los cretenses para su rey. Pero tan bello era el toro que Minos lo escuchó y solo escondió a ese animal tan bello en su rebaño y se pasó de listo, sacrificó a otro en su lugar. Poseidón lo descubre y en venganza hechiza a Pasífae, mujer de Minos, para que desee ayuntarse con el animal. No fue una tarea fácil. El artesano Dédalo le ayudó a Pasífae a construir una vaca de madera que cubrió con una piel auténtica de ese animal para que ella pudiera introducirse en el artefacto y tener sexo con el toro. De esa unión nació el antropófago Minotauro. El mundo se está transformando vertiginosamente porque ese mundo y la condición humana que fijaron Shakespeare y Cervantes con aproximadamente 20,000 palabras ha sido sustituido por imágenes. Si en libros y periódicos las imágenes acompañaban a los textos o ilustraban algunos de sus personajes, ahora pequeños párrafos y frases sueltas acompañan como pie de foto las imágenes. Se invirtieron los papeles. Ni qué decir de lo que ocurre en el cine, que es el surtidor fundamental de las imágenes que nos rodean. Hace tiempo consideré al libro como el objeto cultural por excelencia. Era memoria y plataforma para disparar la imaginación de los lectores. Ahora el cine, y no precisamente el de Bergman, Buñuel, Pasolini, Fellini, Ripstein, Del Toro o Paul Leduc, se ha convertido en otro objeto cultural realmente significativo. Permítanme. Tarantino decía recientemente que las películas de hoy ya no son cine. Y tal vez tenga razón. A las historias cinematográficas, salvo estupendas cintas como Blade Runner, Birdman, Matrix, El Fauno, El Renacido o Frida, Naturaleza Viva, se las comieron los efectos especiales. Y vamos que algunas de estas cintas tienen efectos especiales, pero todas ellas también tienen y las sostiene, sobre todo, una historia bien hecha. Las palabras han sido sustituidas por las imágenes. No hemos terminado de salir de la inercia negra del catecismo de los rudos, esas cartillas evangelizadoras que en lugar de letras contenían imágenes de corazones rotos, sangrantes, coronas de espinas, rostros de agonía, cuando lo visual vuelve a reemplazar a las palabras. Somos testigos y participantes de una época contradictoria. Estos son los años en los que más se ha escrito en la historia de la humanidad y también en los que más se lee. Pero leemos y escribimos en prosa tartamuda, en balbuceos que ignoran y olvidan el poder de las palabras o la memoria que encierran, en palabras o fragmentos que seguramente validará la Academia de la Lengua, porque ahora esa institución valida todo con tal de mantener su presupuesto. Conceptos como la soberanía, piensen, son otros después de la Internet y la vida privada se ha convertido en algo muy distinto a lo que concibieron nuestros padres.
Decía hace tiempo que vivimos en el periodo histórico en el que más se ha escrito en la historia de la humanidad y en el que más se ha leído, pero también en el que los idiomas y sus gramáticas, su sintaxis, sus palabras mismas, como mínimas entidades conceptuales, más se han degradado. Decía Borges que el idioma que hablamos es un latín venido a menos. Seguramente lo es en la actualidad. En su caso no lo era, aunque lo comparáramos con los escritores de la antigua Roma clásica. Pero más allá de discusiones para eruditos, podemos decir que la degradación de ese idioma o su enriquecimiento fue un proceso que duró siglos. La rapidez, la simultaneidad y la globalización que permiten las nuevas tecnologías están modificando nuestra oralidad y nuestra escritura de manera vertiginosa y radical. El ceremonioso ¿qué le hubo a usted del siglo de oro? Me llegó de niño como el cúbole coloquial y en el que aún puede rastrearse el origen de las palabras. Pero de allí al qué pex o a ese güey con W me está fabeando, hay un salto francamente brutal. ¿Son buenos esos cambios? Sí, sin duda. Como la extinción del latín, por ejemplo, en las misas. Otros nos han enriquecido como la multiplicación de vocablos como chido, que en rumano y en español significan lo mismo y no tienen equivalentes. Pero la globalización no es de ida y vuelta como algunos suponen. Es cierto que el uso del español ha crecido considerablemente en Estados Unidos en los últimos años, pero el español que hemos exportado con los trabajadores migrantes es un español bastante rudimentario y casi por goteo, porque muchos de ellos ni siquiera hablan el español. Y el inglés, también bastante precario que recibimos, es huracanado y altamente adictivo por la gran presencia del cine norteamericano. No solo, por supuesto, en México, sino en todo Hispanoamérica. Es cierto que en canciones y películas norteamericanas aparecen aquí y allá algunos guiños de falsa equidad, como cuando cantan en un español macarrónico, Bésame mucho, o cuando algún galán masculla un Hola nena, traducción de Hello baby, que en español, la neta, no utilizamos. Eso tampoco se compara con la interiorización de estructuras lingüísticas del inglés en nuestra lengua, como actualmente ocurre. Periódicos como Reforma, por ejemplo, han adoptado sin chistar cómo presentar las cifras de sus encabezados y el valerse de adjetivos al principio de un enunciado. Eso no siempre resulta afortunado. Y si el lenguaje oral es casi tierra de nadie desde la antigüedad, la escritura está viviendo una de sus mayores transformaciones de manera acelerada. Tradicionalmente, los guardianes del lenguaje, los prácticos, habían sido los editores de libros. Validaban textos por sus contenidos, corregían faltas de manuscritos y los mandaban a imprenta para multiplicarlos en cientos de copias. Si después de la Segunda Guerra Mundial el mercado se comió al mundo de las artes plásticas, como decía Octavio Paz, en nuestros días ya le llegó la hora a la literatura. Si los pintores se copiaron a sí mismos para vender lo que el mercado pedía, ahora ese mercado, para facilitar la libre circulación de las cosas, está decidiendo qué se publica y cómo. Hace tiempo, a Carlos Monsiváis le preocupaba que las grandes editoriales estuvieran despidiendo a correctores de estilo, son una especie en peligro de extinción, y a editores. Y a su amigo José Emilio Pacheco criticó por lo menos en 2 ocasiones en el Colegio Nacional que el diario Reforma tuviera cotidianamente faltas de lenguaje en su primera plana. Era razonable su inquietud. Si un periódico no cuida la calidad de su materia prima, que es el lenguaje, ¿qué podemos esperar del manejo de su información? Todo en estos días nos dicen tiene que ser divertido, asombroso, inteligente, instantáneo. Siempre estamos ante la noticia más espeluznante, la mejor puesta en escena del año, la película del siglo, y nuestro divertido smartphone es capaz de reconocer nuestro iris para, como en un ábrete sésamo, ofrecernos los tesoros de sus aplicaciones.
No nos importa que esos récords Guinness o no se renueven con otros más espectaculares en unas cuantas semanas. No importa que nuestros gadgets y automóviles tengan una fecha de caducidad debidamente calculada para mantener el ritmo impuesto por el mercado. Si antes las cosas estaban hechas para durar, ahora el papel de los ingenieros es calcular su duración y que, mientras más efímera resulte, mejor. Decía que la lectura tiene un papel fundamental en este reino de lo efímero porque la palabra fija, ordena, clasifica por su simple uso. Es hija de la memoria colectiva y el mejor espejo de la humanidad. A diferencia de las pinturas, las fotografías o las películas, sus signos negros encierran memoria e imaginación. No la imaginación de otro, sino la que imaginamos del otro y la nuestra. Desgraciadamente, el uso de la palabra se ha multiplicado como nunca antes y como nunca antes se ha banalizado y mermado en su uso precisamente a las palabras. Según encuestas de la Academia Mexicana de la Lengua referidas por Ernesto de la Peña, nuestros jóvenes utilizan para comunicarse poco más de 200 palabras, y si pensamos que Cervantes utilizó para escribir Don Quijote de la Mancha 22.939, el panorama es desolador. Una proporción similar ocurre con los jóvenes angloparlantes y la obra de Shakespeare, que se valió de más de 20.000 vocablos para escribir su obra, pues es un caso similar. Si esos dos clásicos son, como es cierto, muestrario de lo humano, nuestra idea de humanidad parece demasiado precaria. Vivimos en la época en que más se lee y más se escribe gracias a las nuevas tecnologías. También en la que menos leemos en materia de calidad. El mercado, que es un mecanismo para facilitar el consumo, ha alcanzado también al mundo de las letras. Olvidamos que los mejores libros, los autores de valía, no son necesariamente los que más venden. Y esa es la falta de controles de calidad la que permite encontrar libros con problemas en el uso del lenguaje desde sus primeras páginas y periódicos de circulación nacional con dificultades en materia de sintaxis. Antes de morir, Kapuscinski publicó unas reflexiones que no han perdido vigencia. Les sorprendería que los escritores no les sorprendía que los escritores no tocaran los grandes temas de nuestros días, los grandes conflictos, y se dedicaran a recrear mundos más cercanos a los temas de moda. Se refería a aquellos que prefieren escribir, por ejemplo, sobre la crisis financiera a partir de unos personajes mal hilvanados o hacer algo sobre las guerras de Medio Oriente. Sara Šefčovič dejó de leer novelas durante una década, me lo dijo hace unas semanas, porque la mayoría de las tramas eran la tragedia o disipación del yo. No miraban a su entorno. Eran novelas yoicas. Gustave Flaubert, escritor del siglo XIX, pudo decir, Madame Bovary, c'est moi. ¿Algún escritor de nuestros días podría decir algo semejante? Fernando del Paso podría haber dicho, yo soy Carlota, por su magnífica construcción de ese personaje en su Noticias del Imperio, que es toda una catedral del lenguaje. Lo mismo podría haber hecho Stieg Larsson con Lisbeth Salander, el de la trilogía Millennium, que forma parte ya, a decir de Vargas Llosa, de la inmortalidad que solo la imaginación de miles de lectores puede garantizar. ¿Qué escritor del circo literario podría decir lo mismo con alguno de sus personajes y asegurar que sus palabras no se las lleve el viento? El verdadero éxito en materia de libros será duradero o no será. El escritor del año deberá ser de todos los años. Los clásicos son los bestsellers de todos los tiempos. Ya lo he dicho en otros momentos, lo nuevo, lo novedoso, no siempre se encuentra en lo último o en lo más reciente. A veces encontramos algo nuevo en un poeta del siglo VII que se conmovió con el paso de un ave, o en un escritor de la época victoriana. Si hoy como nunca la imagen se ha convertido en el discurso dominante, rescatar a la palabra de los meandros del lenguaje para hacerla circular de nuevo es cosa de vida. No podemos conformarnos con habitar un mundo de 200 palabras. La crisis de nuestra lengua es resultado de la lectura precaria que tenemos. Los bestsellers, y no los mejores, han invadido nuestro idioma con malas traducciones, pero lo esencial ha sido el desplazamiento de la buena literatura
por el mal cine. Si antes los poetas y los grandes novelistas nos daban un idioma, pensemos por ejemplo en Darío, en Quevedo, en Borges, en Octavio Paz, ahora provee nuestro vocabulario el cine de Hollywood con más efectos especiales que palabras. La verdad os hará libres, dice la Escritura. Lo cierto es que las nuevas plataformas digitales pueden contribuir poderosamente a que esa profecía se cumpla, pero el delegar la formación de lectores a las nuevas tecnologías puede provocar curiosamente lo contrario. Una imagen dice más que 1000 palabras, es cierto, pero también que el universo cabe en una palabra. Ese objeto blanco que miramos en las noches se llama luna, y las ondas de mar fueron el origen de la M, la letra con la que escribimos mar, madre, materia, matriz. Leer en serio nos acerca al mundo, nos acerca a nosotros mismos. El general Álvaro Obregón, con más batallas que estudios, vio en la educación, el arte y la cultura una plataforma para el desarrollo. Esa visión de Estado, esa apuesta política con profundo carácter social, funcionó y muy bien en un México empobrecido por la guerra. Cohesionó al país, reconstruyó el tejido social, generó empleos y le dio al Estado mexicano una presencia que ninguna otra dependencia gubernamental le podía dar. En los lugares más apartados, donde no había siquiera agua potable ni servicios básicos de salud, había maestros. Y esa especie de extensionistas que apoyaron a Vasconcelos en su lucha por la alfabetización y la lectura, que no eran otros que maestros en sus tiempos libres y los alumnos más aventajados que decidieron sumarse a esa cruzada. Vasconcelos llevó los clásicos a poblados remotísimos y años después el poeta Jaime Torres Bodet, como secretario de Educación, puso en marcha una campaña alfabetizadora que incluyó la creación de una biblioteca enciclopédica popular, la creación de la Escuela Normal para Maestros y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Hoy la actual administración toma, al parecer, esa estafeta con la Estrategia Nacional de Lectura anunciada en Mocorito, Sinaloa. Es bueno que se busque inculcar en los niños el hábito de la lectura, abaratar el precio de los libros y hacer campañas en los medios para posicionar a la lectura como un buen hábito. Sin cultura no hay transformación democrática posible y el objeto cultural de referencia, que como he dicho desde hace tiempo, ha sido el libro porque la lectura estimula el pensamiento crítico, dispara la imaginación y ayuda a consolidar la memoria, ingredientes fundamentales para construir un mejor futuro. Un libro es un espacio público donde coincidimos con autores, pero también con otros lectores. Es un espacio público e íntimo porque además de ayudarnos a tender puentes con otros, nos ayuda a reconstruir nuestra interioridad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Sin duda fue una conferencia magnífica. Procedo a leer las preguntas del público. Claro que Si sí, alguien Yosin. tiene una pregunta, la puede poner en los comentarios en Facebook o en YouTube, en donde estén viendo esta transmisión. Dice la primera pregunta, ¿cuáles son los libros o autores más recomendados para leer? Pues ahí repito lo que me la paso diciendo. Los bestsellers de todos los tiempos son los clásicos. Un día yo le decía a Tito Monterroso, oiga Tito, pero los libros son muy caros, no puedo estar al tanto de las cosas que valen la pena. Y me dijo, no te equivoques, los mejores libros son los más baratos, son los clásicos. Y todos los editores tienen una sección de clásicos porque ya no pagan derechos y los pueden hacer como quieran. Hay mejores presentaciones unas que otras, pero cuando uno se acerca a los clásicos, a los que ustedes conocen y a los clásicos mexicanos como Martín Luis Guzmán, que hizo la mejor prosa hasta el momento en la literatura hispanoamericana, pues uno siempre sale con ganancias, nunca pierde, pues. ¿Qué cree usted que sea necesario en las políticas de Estado para el fomento de la lectura? ¿Será acaso que diseñamos esas políticas sin escuchar a los posibles lectores? Esa es una pregunta interesante también porque
nos falta, sí, se publican libros, a veces se publica mucha basura, lo hemos visto en varias administraciones. Esta basura se recicla en las bibliotecas y es un crimen que las lleven a las bibliotecas porque les ponen a los jóvenes a que lean esas cosas que no valen la pena. Pero finalmente creo que se podría hacer eso mismo, es decir, publicar, pero buenos libros, llevarlos a las bibliotecas, no llevar las memorias de Vicente Fox, porque pues eso a nadie casi le pueden importar, y menos para fomentar la lectura, pero también me da la impresión que se necesitan coordinar los esfuerzos de editores, bibliotecas, escuelas, para que lo que se genere sea una especie de sinergia en donde los alumnos realmente se acerquen con gusto a la lectura. Y en este rejuego de promoción a la lectura, pues la familia es fundamental. Entonces, si todo eso coincide y además si se crean espacios para comentar lo que se ha leído en la escuela, en la casa, en las bibliotecas, pues yo creo que vamos a tener ahora sí buenos resultados. ¿Cómo puede el lado oscuro de las redes sociales, aparte de la brecha digital, afectar de forma negativa a la lectura? Bueno, afecta a la lectura y afecta a todo, o sea, la zona oscura, la deep web, pues por ahí circula todo, el mundo criminal, los grandes traficantes, o sea, las cosas que no pueden salir a la luz pública. Y sí pueden afectar, pero también son afectados en el momento en que emergen. Emergen de manera violenta, digamos, con los crímenes, en el mundo criminal, pero también se vuelven a esconder. Tienen que vivir en el subsuelo porque no soportan estar, digamos, a la intemperie. No se olviden, por ejemplo, que los narcos pueden tener mucho dinero, pero viven en la sierra, no pueden bajar a tomarse un café como ustedes a donde se les dé la gana. Pueden comprarse un café completo y con el diseño más bonito y llevárselo a la sierra, pero es muy diferente a uno escoger cuando camina por el centro de la ciudad o por sus calles, escoger entre meterse un café o a otro. Entonces, como no pueden emerger, pues también son limitadas sus capacidades para mermar la lectura, porque los jóvenes también ya se dieron cuenta y lo están haciendo, que se lee y se puede leer a través de las redes sociales, aunque bueno, tenemos que subirle la calidad, digamos, a lo que se dice y a lo que se lee. ¿Cree que la educación se ha hecho más laxa? Por ejemplo, algunos piensan que el positivismo era mejor para la disciplina de la lectura y el desarrollo de la memoria. Yo lamento que la memoria se haya relegado un poco porque pues era un ejercicio también muy interesante y además muy práctico. Yo le preguntaba a Carlos Monsiváis por qué se aprendía de memoria muchos versos. Él se sabía, por ejemplo, los 150 salmos de la Biblia y se sabía, un día agarré una antología de poetas hispanoamericanos y de puro ocio, yo lo abría, empezaba a leer 2 líneas, 3, y él continuaba el poema. Cuando íbamos en el ejercicio número 25, que yo escogía al azar, pues ya me dio flojera y dije, pues este se sabe todo lo que está aquí. Le digo, ¿para qué memorizas tanto? Me dijo, es que me da flojera cargar libros. Pero realmente la memoria es eso, o sea, sí nos puede aligerar las cosas, pero también nos adentra con los buenos escritores en la sonoridad del lenguaje. Los versos antiguamente tenían una cadencia muy rítmica porque estaban hechos para que se nos quedaran en las orejas. Ahora se ha perdido mucho eso, pero aún a pesar de todo esto, en el verso libre existe el ritmo. Y si nosotros lo escuchamos, pues puede fijarse mejor en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la falta de lectura de nuestros gobernantes? Bueno, pues es terrible, pierden piso. Los escritores, los poetas, incluso los muy jóvenes que están tratando de decirnos algo y lo dicen, aunque no luego de la mejor forma, pero sí podemos acercarnos a ver las inquietudes de los jóvenes o de los no tan jóvenes a través de unos versos, a través de una novela, de unos cuentos, pues nos hacen tocar tierra con la gente real, con la gente común. Y si un mandatario vive solamente alimentándose por las encuestas, por las cifras del Banco Mundial, digo, está muy bien, pero ese es un parámetro, nos falta el parámetro otro, que es
la retroalimentación con la gente viva. Yo me acuerdo que alguna vez en la Fundación Octavio Paz, Zedillo le preguntó a Octavio Paz qué libro le sugería para conducir mejor el país. No sé, se me hizo una pregunta muy loca. Y Octavio Paz le dijo, póngase a leer, señor presidente, novelas, porque las novelas lo acercan a la gente real. Parece una locura, pero no es cierto. Las novelas hablan de emociones que nos cruzan a todos, y si nosotros nos ponemos a leer novelas, pues seguramente vamos a tener una mejor impresión de lo que está ocurriendo en un continente, en una plataforma lingüística como el español, o en un país como México. ¿De qué manera incide el aumento o disminución de la lectura en la construcción de la paz? Pues yo creo que es fundamental. Les decía que la apuesta de Lutero, su apuesta fue religiosa, evidentemente, pero en términos ya cuando uno lo ve para atrás, después de muchos siglos, realmente lo que hizo fue un movimiento cultural. Fue un gran promotor de la lectura, y si uno promueve, digamos, los mejores libros, nos podemos dar cuenta que el mundo puede caminar de otra manera, que se pueden generar empleos, digamos, sí invirtiendo, sí arriesgando, pero también haciendo que, digamos, las ganancias se distribuyan mejor por todas partes, y eso garantiza que no haya tanta desigualdad, no haya tanto descontento, y no existan a veces empresarios que se pasan de listos y se comen, digamos, las ganancias que tal vez tendrían que compartir en parte con sus trabajadores. Hay una escritora, economista, Mariana Mazzucato, que ha escrito mucho sobre el cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, de los 70 para acá, la economía quintuplicó sus ganancias y los salarios se quedaron casi en lo mismo. Entonces no hubo se generó más riqueza, pero esa riqueza no se transminó también a quienes la llevaron a cabo, como los trabajadores. Entonces esa desigualdad cada vez está siendo más pronunciada, y yo creo que la lectura, si realmente nos acerca al hombre, a la gente real, pues podemos darnos cuenta que no se puede vivir con salarios de tanta miseria, y podemos darnos cuenta cómo el capital también, y hablando otra vez en Estados Unidos con las viñas de la ira, vemos cómo empieza a hacer a un lado a los desechables, a la gente marginada, como tenemos en todas las sociedades, para hacerlas a un lado, que sí son útiles porque siguen generando, digamos, riqueza a través de las condiciones más precarias, porque son mano de obra muy barata y son el sustituto para entrar a trabajar, y agradecidamente, cuando la gente que ya tiene trabajo lo pierde, ¿no? Entonces yo creo que sí, la lectura nos podría ayudar mucho a la cuestión democrática y también a mantener la paz. ¿Cuál es la importancia de la poesía en la lectura? ¿Y usted piensa que ha sido relegada? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que bueno, la poesía para mí no sé, es algo muy extraño, decía un poeta, que es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Yo creo que es así. Yo creo que la poesía sí nos permite asomarnos al abismo, a ese abismo que no somos nosotros, pero que también somos nosotros. Y uno de los riesgos y de las aventuras mayores es mirar a ese abismo que tenemos dentro y saber que ese abismo que somos nosotros nos está mirando. Entonces, si la poesía nos acerca a ver esa otra orilla, esa otra forma de acercarnos a la realidad de otra manera, pues yo la veo como un ingrediente esencial, pues, para la vida misma. Hace tiempo, en una plática que se me hizo absolutamente inverosímil, desquiciada, magnífica, en los 70s, en Televisa, en horario triple A, se armó una mesa con varios escritores para hablar de un tema. El tema era la poesía. Y eso, imagínense, ahorita una mesa en Canal 2, en horario estelar, pues es casi imposible de imaginar. O en Canal 13, da igual. Entonces ahí estaba Vasco Popa, estaba Octavio Paz, Álvaro Mutis, eh, Elizabeth Bishop. Y hablando de la poesía, Vasco Popa le preguntaron qué era para él la poesía, y él dijo que se acordó de un pueblo
de Centroeuropa, él era de por allá, y dice que cuando llegó la modernidad y con sus bulldozers a modernizar el pueblo, empezaron esas máquinas imponentes a derribar los árboles y pasaban así, tirando uno tras otro, hasta que en un momento un bulldozer se enfrentó a un roble, que no era muy grande, pero estaba bien plantado. Lo embistió y el roble quedó en su lugar. Se echó para atrás, volvió a embestirlo y el roble no se movió. En ese momento, como era un pueblo pequeño, se había congregado la gente del lugar y una voz de un viejo que alzó la mano le dijo al roble: resiste, árbol, resiste. Vasco Popa dijo que eso es poesía y yo estoy seguro también. Si usted fuera secretario de Educación o de Cultura, ¿cuál sería su primera acción para el fomento de la lectura? Pues abaratar los libros, producir buenos libros, coordinar, digamos, esas acciones de producción para que existan materialmente los libros, buenos autores. Tenemos muy buenos autores que luego no son conocidos. Por cierto, muy buenos autores que tenemos en el norte no conocen a autores que son muy buenos también en el sur y curiosamente ni los del norte del este conocen a los del oeste y eso se me hace francamente lamentable porque hay cosas y escritores de muy buena calidad, ¿eh? Digo, no es porque sea mi amigo, pero Ramón Jerónimo Olvera es un muy buen escritor de por allá, y hay otros, Josué Barrera en Sonora, y a veces no se conocen, y son muy buenos. Entonces, si se coordinaran los esfuerzos por publicar cosas que tienen sentido, que están bien hechas, si nos conectamos las bibliotecas, si nos conectamos también a través de los planes de estudio, yo creo que se podría hacer algo mucho más útil, más duradero y también crear, digamos, espacios para que familias, para que estudiantes se acercaran a comentar alguno de los libros que les llamara la atención. Yo creo que esos espacios no existen. Yo creo que son fundamentales porque sí existe el momento en que uno habla de una película, pero pues no existe casi el momento en que uno hable de un libro, ¿no? Lo hacemos cuando estamos en la escuela y nos dejaron un libro, lo leemos, lo comentamos un poco, a veces nos puede gustar más o menos, pero en general no hay espacios adecuados solamente para eso, para comentar lo que encontramos en un libro. Y no me gustaría ser secretario de Educación, por cierto. Pues primero que nada comentarle que en Facebook y en YouTube hemos tenido muy buena interacción, lo mandan felicitar y muchos saludos y todo y les pareció una excelente conferencia. Igual y le vamos a hacer llegar todo nuestro agradecimiento junto con todos esos saludos y la constancia. Que pues ahora lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia magistral, pero pues tenemos que agradecer de nuevamente su confianza con la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH para compartir esta conferencia con nosotros y me permito leer la constancia. Dice, la Universidad Autónoma de Chihuahua por su valiosa felicita a Javier Aranda Luna por su valiosa participación como conferencista magistral con la conferencia Lectura, Paz y Equidad Social, llevada a cabo de manera virtual en el Congreso Internacional Cultura de la Paz, dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, desarrollo de estrategias mediante la cultura y las humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 28 de octubre del 2020, de 9 a 11 horas. Se la vamos a hacer llegar por correo junto con todo nuestro agradecimiento. Pues yo les agradezco muchísimo a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, porque estos espacios yo creo que son indispensables precisamente para hacernos ver la necesidad de la lectura, de los valores del humanismo que se encuentran en los libros, para ver el mundo con un ligero aumento de luz. Gracias. Y es así como finalizamos esta conferencia magistral de la 42ª Semana del Humanismo y primer Congreso Internacional Cultura de Paz. Para nuestros estudiantes y docentes que participarán en nuestra Semana del Humanismo, es tiempo de desconectarse y unirse a las conferencias para ustedes que están pactadas en la liga ya conocida por todos.
al tiempo que para quienes continúan el Congreso Internacional, también es tiempo de desconectarse y unirse mediante la liga ya socializada a su eje temático. Muchas gracias. Gracias.